Hoy les voy a ministrar bajo el tema la honra en el hogar. Eso es lo que voy a hablar en esta noche. La honra en el hogar. Y como me gusta hacer esto porque es una forma estratégica para aprender mejor, para que usted aprenda más. ¿Por qué no dice conmigo, por favor, fuerte, diga conmigo, la honra en el hogar? Una vez más, la honra en el hogar. Y quiero empezar diciéndoles algo muy sólido y fuerte. La Biblia no tolera la fornicación. ¿Oyó bien? La Biblia no tolera la fornicación. Así que los líderes principales de un hogar son el esposo y la esposa que están casados. A esa unión se le llama santo matrimonio. Y Dios manda que el santo matrimonio en el hogar sea honorable, sea honroso. Es por ello mi tema, la honra en el hogar, porque Dios desea que los hogares sean honrosos. Vayamos a mi cita bíblica base, por favor, a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará ¿quién? Una vez más, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Da miedo ese versículo, ¿verdad? Porque lo que ese versículo está diciendo es que tú no necesitas adulterar, tú no necesitas fornicar para deshonrar tu matrimonio. Solo con violar lo que está establecido por las leyes divinas ya lo estamos deshonrando. Y alguien que deshonra el matrimonio, Dios lo cataloga en el mismo nivel de un fornicario y de un adúltero. Eso da temor, mis amados. El único y sabio Dios es el arquitecto y el diseñador original del hogar. El único y sabio Dios es el arquitecto y el diseñador original del hogar. Dios elige a un hombre y a una mujer para que juntos formen el santo matrimonio, el santo hogar, el hogar honroso. A un hogar, cuando está en cenizas, si vuelven al diseñador original, mi Dios es capaz de volverlo a reedificar y de volverlo a restaurar como el barro en las manos del alfarero. A un hogar sólido, honroso y fuerte, aún ese hogar no es perfecto. Dios lo está perfeccionando y por ende Dios lo continúa sobre edificando y edificando. Quiero que vayamos a Salmos capítulo 127, versículo 1 al 5. Salmo 127, versículo 1 al 5. No se trata con ir más de madrugada a trabajar, regresar noche del trabajo. No se trata con hacer la comida, mantener la higiene en el hogar y cuidar a los niños. El hogar es mucho más que eso, mis amados y amadas. Hay que hacerlo a la manera de Dios. Salmo 127, 1 al 5 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Ay, qué cansado estoy, me duele la rabadilla, la espalda, los riñones, los pulmones. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, no de los cobardes, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero que vamos a leer el verso 1 una vez más. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué no levanta su derecha conmigo, por favor? Y diga conmigo: si Jehová no edifica mi hogar, yo en vano trabajaré. Ayúdame
a que tú edifiques mi hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle aplausos a Jehová. Aleluya. Fíjense lo tremendo de esto. Hoy solamente la introducción, porque el domingo vengo a platicarles desde mi experiencia. Hoy que es introducción lo suelo escribir. Pero fíjense esto: mi Dios no edifica si no es en la roca suprema. Mi Dios no edifica si no es en la piedra del ángulo. Es decir, mi Dios no edifica un hogar si no es conforme a Jesús. ¿Está claro, iglesia? Vuelvo y repito, porque hoy en día hay mucha sexualidad en los altares y mucho espiritismo en las iglesias. El evangelio no es sexo ni tampoco es espiritismo, iglesia. Porque hay gente que no ha entendido ni siquiera el versículo que dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y que el hecho de que Jehová edifique mi casa significa que yo voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. ¿Qué significa eso, iglesia? Que mi pensamiento me dice: dale una cachetada, pero la obediencia a Jesús dice: abrázala. Mi pensamiento dice: ódiala, pero el pensamiento de Jesús dice: perdónala. ¿Me está entendiendo, iglesia? El evangelio no es espiritismo. El evangelio no te roba tus sentimientos y emociones, te hace dueño de ellos y dueña de ellos. Aunque siento esto, pero es contrario a la edificación de la roca inconmovible, lo llevo cautivo a la obediencia a mi Jesús. El día que entienda eso la iglesia, entrarán por sus puertas con acción de gracia, entrarán con gozo y con alegría y con regocijo, alabando a su Dios, porque ha entendido que aquí no se trata de emoción, se trata de convicción, se trata de que tengo pensamientos cerrados, pero los llevo cautivos a que se comporten como Jesús lo haría. Aleluya. Sencillo eso. Un hogar fuera de Jesús puede ser aceptado y aplaudido por la sociedad, pero un hogar fuera de Jesús ya está fracasado en sí mismo. Si alguien habla lenguas, grita, llora, ora, canta, salta en cada culto, todo eso está maravilloso y es muy bueno que lo haga. Sígalo haciendo, es buena señal. Pero si no ora, no canta, no se regocija, no lee la Biblia en su casa, entonces ya es una mala señal. Usted está mal edificado, está mal edificada. Tiene problemas de consagración, tiene problemas de santidad y necesita con urgencia esta enseñanza que yo hoy le estoy impartiendo. Perdónenme lo que le voy a decir, pero yo puedo el día de mañana estar en una campaña. No hay cantantes, solo están ¿quién? Los músicos de ¿quién? De Espinosa Paz, ¿verdad? Yo los pongo a cantar si ellos aceptan, y yo voy a sentir la gloria de Dios. No hay nadie que me ayude a dirigir, pero ahí está el más reggaetonero mundano que usted conozca, y yo voy a sentir la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de él, se trata de mi convicción en mi Jesús. Se trata de lo que yo conozco, de lo que yo busco, o mejor dicho, de a quien yo conozco y de a quien yo busco. Mi amado, esto no es espiritismo, esto se trata de convicción. ¿Cuántos me lograron entender eso? Un poquito que les dije de una gran enseñanza que me estoy ahorrando allí. Gloria a Dios. Y desde lo más profundo de mi corazón quiero decirles algo y leerles unas bienaventuranzas maritales que nos trazan maravillosas enseñanzas, y lo haré en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Bienaventuranzas maritales. Los que estuvieron conmigo hace como unos 4 años que di una conferencia de matrimonios, di los 10 mandamientos del matrimonio, pero estas son unas bienaventuranzas en el hogar. Escuche esto: bienaventurados son el esposo y la esposa que continúan afectuosos, considerados y son amantes e íntimos amigos hasta que la muerte los separe. Y no solo cuando están de novios. Bienaventurados son el esposo y la esposa que continúan afectuosos, considerados y son amantes e íntimos amigos hasta que la muerte los separe, y no solo cuando estaban en el noviazgo. Bienaventurados son el esposo y la esposa que son tan condescendientes y corteses el uno para con el otro, exactamente como lo son para con sus amistades. Porque hay matrimonios que solo son condescendientes y corteses y amables con los amigos, pero no con los cónyuges. Así que bienaventurado el esposo y la esposa que es condescendiente y amable con su esposo y con su esposa, así como lo son con sus amigos.
Porque hay matrimonios que son condescendientes y amables con los amigos, pero groseros y ásperos con sus cónyuges. ¿Está aprendiendo? Bienaventurados los cónyuges que tienen sentido del buen humor, porque este atributo les ayudará a estar sin estrés. Bienaventurados los cónyuges que tienen sentido del buen humor, porque este atributo les ayudará a estar sin estrés. Es decir, felices son los matrimonios donde se hacen chistes sanos, bromas sanas, etc., a pesar de las adversidades conyugales, porque en el hogar hay adversidades. A pesar de los malos entendidos, porque en el hogar hay malos entendidos. A pesar de los malos ratos, porque en el hogar, en el matrimonio, por muy San Simón que sea usted, hay malos ratos. Todos tenemos ratos malos y malos ratos. Pero eso, el buen humor, ayudará a que el matrimonio esté sin estrés. Bienaventurados son los matrimonios que se abstienen del uso de bebidas alcohólicas y de toda clase de sustancias tóxicas. Bienaventurados son los matrimonios que se abstienen de toda clase de bebidas alcohólicas y de toda sustancia tóxica. Bienaventurados son los que aman a su cónyuge más que a ninguna otra persona en este mundo, y que alegremente cumplen su promesa matrimonial de fidelidad y de ayuda mutua conyugal. Bienaventurados son los que aman a su cónyuge más que a ninguna otra persona en esta tierra, y que alegremente cumplen su promesa matrimonial de fidelidad y de ayuda mutua conyugal. Bienaventurado el hogar donde dan gracias a Dios por los alimentos antes de ingerirlos, y que apartan tiempo para leer la Biblia y para orar conyugal y familiarmente. Bienaventurado es el hogar, el esposo y la esposa, que dan gracias a Dios antes de ingerir los alimentos y que apartan tiempo para leer y orar conyugal y familiarmente, que son dos cosas bien diferentes. Yo tengo mi alfombra donde yo le enseño a mis hijos la palabra de Dios. A mí de nada me va a servir pararme acá frente a ustedes, hablarle lenguas y a profetizarle, si mis hijos no van a saber nada de Dios, ni respetarlo, ni amarlo, ni respetarlo, ni amarlo a ustedes. 1000 veces no. Pregúntale a Andrés, que es el más niño, ¿dónde está Jesús? Le dirá que está en el cielo. ¿Y dónde más? Pregúntele. Le dirá que está en su corazón. Ellos saben quién es el verdadero Dios, cómo se llama el Hijo verdadero de Dios y qué son las Escrituras para nosotros. Esa es mi responsabilidad. El matrimonio no se trata, el hogar no se trata solo de levantarme de madrugada y acostarme noche. Tenemos que tener sentido de responsabilidad y de compromiso en el nombre de Jesús de Nazaret. No es magia, no es espiritismo, iglesia. Bienaventurados son el esposo y la esposa que fielmente asisten a los cultos de la iglesia y que juntos salen a evangelizar las almas perdidas para seguir extendiendo el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Bienaventurados son el esposo y la esposa que asisten juntos a los cultos y que juntos salen a evangelizar a las calles para continuar expandiendo el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Ese matrimonio es un matrimonio bienaventurado. ¿Estamos acá, iglesia? Bienaventurado es el matrimonio que tiene una clara y armoniosa comprensión de los asuntos financieros y que delinean un plan de sociedad con el dinero que ambos reciben, para así abundar y prosperar en todas las áreas del hogar y conquistar metas trazadas a corto, mediano y largo plazo. Bienaventurado es el matrimonio que tiene una clara y armoniosa comprensión de los asuntos financieros y que delinean un plan de sociedad con el dinero que ambos reciben, para así abundar y prosperar en todas las áreas del hogar y conquistar metas trazadas a corto, mediano y a largo plazo. Esa pareja es un matrimonio bienaventurado. Así que, mis muy amados y mis muy amadas, tener un matrimonio ético, tener un matrimonio inteligente, tener un matrimonio sabio y ecuánime, y sobre todo tener un matrimonio según Cristo Jesús, no es para nada fácil, no es para cualquiera, no es fácil, como nos estamos dando cuenta en esta noche, iglesia. Así que nunca nos vayamos a permitir el querer ser bomberos para los hogares ajenos y nuestro propio hogar quemándose en horribles llamas. Jamás nos vayamos a permitir querer ser bomberos de los hogares ajenos
y aquí nuestro propio hogar quemándose en horribles llamas. Yo anhelo que no haya entre nosotros nadie así de prejuicioso contra hogares ajenos, y que mejor con más diligencia, con temor y con temblor, todos ordenemos primero nuestra casa, todos ordenemos primero nuestro hogar, todos ordenemos primero a nuestros hijos y a nuestras hijas. No como dice el mundo, para que después tengas derecho de decir algo, no, para que después tengas derecho y libertad para orar por el hogar ajeno que se está quemando en llamas, porque un día el tuyo se estuvo quemando en llamas y llegó Jesús y apagó aquellas horribles, infernales y carnales llamas que lo estaban volviendo en cenizas. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a mi Jesús? Padre y madre que estamos acá, creo que jamás olvidemos que Dios nos llamará a juicio. Le vamos a entregar cuentas por nuestro matrimonio. El día postrero usted y yo le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos y por nuestras hijas. Eso nos debería de dar mucho miedo. Mis hijos fueron planeados y premeditados. Una de las razones que no quería casarme y no tener hijos era porque desde soltero sabía lo que me estaba metiendo. Esto no es lotería, ni esto no es un juego, iglesia. Si puedes evitarlo y de Dios está en que lo evites, evítalo, porque cuentas vas a entregar. Es lo primero que vas a rendir cuenta. Por tu esposa, por tu esposo. No va a preguntar Dios dónde está la fulana y el fulano. No, te va a preguntar dónde está tu marido, dónde está tu esposa. Si el día de mañana te sorprende el cielo solo para ti y tu esposa no está allí. Y tu esposa no está allí. Ahí es que fue terca, es que fue necia. De cierto te digo, como diría mi Jesús, que no se te va a tolerar dicha respuesta. Como no se le toleró a Caín cuando se le cuestionó dónde estaba su hermano. Vamos a entregar cuentas, iglesia. A mi oído fue revelado que cuando alguno de mi sangre osara neciamente irse al infierno, todos los castigos que el diablo desea darme a mí, se los va a triplicar a ellos porque llevan mi sangre. Por ese simple hecho, cosa que yo no voy a permitir. Voy por los míos primero, después por los demás. Tenemos que hacer algo en el nombre de Jesús de Nazaret, de una manera ecuánime, de una manera sencilla. Estoy en un punto donde prefiero que las pocas palabras en castellano que hables, las hables con inteligencia, con sabiduría, ecuánime, que se vea Jesús en tu vida. Estoy en ese proyecto, estoy en ese anhelo, estoy en ese plan, porque estoy muy cansado de otras cosas. Tenemos que empezar a cambiar todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Preguntó el Señor. ¿Usted lo ha leído? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Abra su mente. Si mi Dios nos llama a cuentas por unos talentos, ¿cuánto más no nos llamará a cuentas por el esposo y por la esposa, por los hijos y por las hijas que te dio? Porque Dios te lo dio. Dios no quería que estuviese sola. Dios no quería que estuviese solo. Dios quiso regalarte hijos que son su herencia, darte hijas que son su herencia. Entonces, si voy a entregar cuentas por los talentos recibidos, cuánto más por la esposa que se me ha dado, cuánto más por la hija que se me ha confiado y cuánto más por los 2 hijos que se me han confiado. Nos debería de dar mucho miedo, iglesia. Muchísimo miedo. Nunca olvidaré yo, una vez, Mamá Lizzy me dijo una gran verdad. Me dijo, usted es así de recio contra los niños y los jóvenes porque aún no tiene los suyos. Cuando tenga los de usted, muchas cosas van a cambiar. Y cuánta razón tenía. Porque esto no es fácil, iglesia. Hoy no juzgo los tuyos, no condeno los tuyos. Oro por los tuyos porque sé que esto no es fácil. Y para que Dios te ayude a tener carga por tu cónyuge y a tener carga por tus hijos e hijas, porque cuentas le vamos a entregar a nuestro Dios. Criar hijos e hijas es una enorme responsabilidad emocional, sentimental, material, intelectual y sobre todo espiritual. Vuelvo y repito, criar hijos e hijas es una enorme responsabilidad emocional, sentimental, material, intelectual y sobre todo espiritual.
A mí no mucho me gusta que me corten el pelo con máquinas, más que nada con tijera. No me gusta ir con los latinos porque la mayoría no son cristianos y andan con muchos espíritus. Voy con los asiáticos, ellos también tienen espíritus, hasta imágenes ahí. Pero le voy a decir algo, ayer le dije a mi esposa, hay menos espíritus ahí. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de ellos tienen por lo menos intelecto. No hay demonios de estupor allí. Y entonces esos demonios de estupor son unos demonios irrespetuosos, son demonios irreverentes, son demonios sordos y ciegos. Es horrible eso. Entonces yo de estas culturas aprendo que si no eres muy teólogo para enseñarles la Biblia, por lo menos dale intelecto a tus hijos, dales educación, dales corrección sabia en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mañana ellos van a ser ecuánimes para la gloria de Dios y serán refinados y será más fácil la revelación de Dios para ellos, porque al final del día la revelación poderosa está escrita en gramática, tiene gramática. Entonces, por lo tanto, criar hijos es una enorme responsabilidad emocional. Tienes que cuidar las emociones de tus hijos. Es una grande responsabilidad sentimental. Es una grande responsabilidad material. Es una grande responsabilidad intelectual. Y sobre todo, es una grande responsabilidad espiritual. Y toda formación sana tiene y debe de darse en el hogar. No en la iglesia, no en las escuelas. En el hogar se tiene que dar toda sana estabilidad y toda sana formación. Alguien acertadamente en una ocasión expresó, y si usted le gusta leer, sabe que quien lo dijo, no estamos de acuerdo con ellos o con él, pero lo que dijo una gran verdad. Él dijo esto, que nuestros hogares se conviertan en iglesias y que nuestras iglesias se conviertan en hogares. Que nuestros hogares se conviertan en iglesias y que nuestras iglesias se conviertan en hogares. Vaya qué grande verdad dijo este hombre en sus expresiones. Porque yo me puse a analizar que en la iglesia ningún padre ni madre le grita a sus hijos para ofenderlos y lastimarlos. Ningún esposo o ninguna esposa ofende a sus hijos, excepto los que ya tienen problemitas en la mente, pero si son correctitos, nadie falta el respeto públicamente a nadie. Todos fingimos ser los mejores esposos, los mejores padres y los mejores hijos. Pero al llegar a la casa, todo se transforma. Entonces, si nuestros hogares se convirtiesen en iglesia, esa buena estrategia de querer aparentar ser el mejor papá, el mejor esposo y el mejor hijo, me va a funcionar en mi hogar. Y por supuesto, lo debo de practicar en todas las esferas sociales a las cuales yo voy a frecuentar. ¿Quedó claro, iglesia? Entonces, el día que eso logremos nosotros, hacer de nuestros hogares iglesias y de nuestras iglesias hogares, todo va a cambiar para la gloria de Dios. Hay una desesperación en mí, porque si nuestros niños al cumplir 7, 8 años no tienen la revelación de lo que estamos hablando, va a ser muy difícil enseñarles. Se van a crear como está hoy en día en la iglesia, con que sienta calorcito y los pelos se me paren. Dios está allí. Hay que fijarnos bien en si Dios está allí o si solamente Dios me visitó. Son dos cosas bien distintas. Tenemos que buscar ser ecuánimes. Los días son malos, iglesia, y se va a poner peor esta situación tan dura, sobre todo en esta nación. Aleluya. El hogar es el lugar donde nos quejamos más y donde se nos trata mucho mejor. El hogar es el lugar donde nuestro estómago recibe 3 comidas al día y nuestro corazón amor y estímulo diario. El hogar es el único lugar en la tierra donde las faltas y las flaquezas de la humanidad quedan cubiertas bajo el dulce manto del amor familiar. Lo voy a repetir porque es muy importante que lo practiquemos. El hogar es el único lugar en la tierra donde las faltas y las flaquezas de la humanidad quedan cubiertas bajo el dulce manto del amor familiar. Donde el ruego al Señor se hace frecuente y la Biblia es leída de manera reverente. Donde las obras expresan fe ferviente, ese es un hogar. Donde el ruego al Señor se hace frecuente y la Biblia es leída de manera reverente, donde las obras expresan fe viviente,
ese es un hogar. Donde los padres, los hijos, los hermanos en estrecha amistad unen sus manos. Donde no existen querellas ni odios vanos, ese es un hogar. Donde nunca se escuchan voces crueles, ni destilan los odios negras hieles, pero todos oyen de amor y cánticos fieles, ese es un hogar. Donde nunca se escuchan voces crueles, ni destilan los odios negras hieles, pero todos oyen de amor y cánticos fieles, ese para mí es un hogar. Para mí, donde reinan la paz y la armonía, donde no hay más tinieblas sino solo luz del día, para mí ese es un hogar. Donde reina la paz y la armonía, donde no existen tinieblas sino solo la luz del día, para mí ese es un hogar. Donde Cristo es el huésped amoroso y se escucha su voz plena de amor, de paz y de gozo, para mí ese es un hogar. Donde Cristo es el huésped amoroso y se escucha su voz de paz, de amor y de gozo, para mí ese es un hogar ecuánime, cristocéntrico, edificado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Lo demás es religión y confusión. Jamás olvidemos que no hay hogar genuino y con propósitos santos, al menos que esté cimentado y edificado en la roca inconmovible llamado Cristo Jesús. Esforcémonos con diligencia para levantar a Jesús en alto en nuestros hogares, y que nuestros hogares sean honrosos, porque estamos poniendo a Jesús en alto. Qué inmaduro fui yo el día que hablé en otras lenguas. Rápido corrí, llamé a mis padres que hablaban otras lenguas. Con razón no fui aplaudido ni fui abrazado por eso, porque no se trata de cuántas lenguas hable, de cuántas profecías recibo o exprese. Se trata de cuánta vida de Jesús yo reflejo en mi familia, de cuánta paz, de cuánto amor, de cuánto gozo, de cuánta verdad, de cuánta inteligibilidad hay en mi vida. De eso se trata el Evangelio al final del día. Por ello nos juzgan muchos de locos y de fanáticos, porque a veces les estamos dando mal ejemplo. La que grita bajo la presencia de Dios en la iglesia es la misma que grita maldiciones allá en el barrio. El que grita fuerte en el culto es el que le grita a sus hijos insultos. Entonces no hay una vida santa, sino una vida de apariencia. Mis amados y amadas, necesitamos que mi Dios nos conceda hogares puros, sinceros, santos, llenos de amor, de comprensión y de tolerancia en mi Jesús. Necesitamos que mi Dios nos conceda hogares puros, santos, llenos de amor, llenos de comprensión, llenos de tolerancia en Cristo Jesús. Anhelo vivir muchos años, pero ya le dije a mi esposa que como está el mundo y como está la iglesia, va a ser muy difícil. Es mucha la carga, es mucha la cruda realidad que estamos viviendo. Es muy duro. Tengamos hogares honrosos en el nombre de Jesús. Pónganse en pies, por favor. Aleluya. Levante sus manos al cielo, por favor. Diga conmigo con toda su fe y con todo su corazón: Padre Celestial, si he deshonrado mi hogar, te pido que me perdones. Lávame con la sangre de Jesús. Padre, concédeme un hogar puro, un hogar sincero, un hogar santo, un hogar lleno de amor, un hogar lleno de comprensión, un hogar lleno de tolerancia en mi Jesús. Gracias, Padre.